En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy se cumple el tercer día de la novena parroquial. El primer día tratamos de considerar aquello que es como el fundamento de toda nuestra vida religiosa, de toda nuestra vida espiritual. Como todos sabemos, el hombre tiene dos vidas. Una es natural, la que adquiere al nacer. Esa vida fatalmente se pierde. Pero hay otra vida que si el hombre la sabe conservar no se pierde, y es la vida sobrenatural. Para tener esa vida hay que estar convencido de una verdad, que es la que consideramos el primer día. Dios existe. Y Dios no solo existe, sino que se ha dado a conocer, nos ha hablado a cada uno de nosotros. En el día de ayer, con la gracia de Dios, consideramos qué era lo que nos había dicho Dios. Y lo fundamental que Dios nos ha dicho es lo siguiente: Él es nuestro Padre. Aunque parezca increíble, contra la opinión de todos los pueblos paganos, de tantos que viven en el ateísmo, Dios no nos tiene olvidado ni se le importa poco de nosotros, sino que nos mira y atiende constantemente, así como un padre constantemente tiene en cuenta a sus hijos. Pero, aunque Dios haya obrado maravillas por nosotros, lo cierto es que los hombres más bien vivimos desentendidos de Dios. Consideremos lo que sucede cuando Dios crea al hombre. Al poco tiempo de haber sido creado, el hombre, aunque ha sido colmado de Dios, de dones por Dios, Dios creó al hombre inmortal. Los primeros hombres no podían morir, los puso en un paraíso, los creó en estado de gracia, tenía trato con ellos, podían hablar con Dios, aunque Dios no tiene cuerpo, de todas maneras Dios se comunicaba a la inteligencia del primer hombre y de la primera mujer, y sin embargo, a pesar de deberle absolutamente todo, los primeros hombres pecaron por desobediencia, quisieron apartarse del camino que Dios les había marcado. Y así entra la muerte, que es consecuencia del pecado en la raza humana. Pero los descendientes de aquellos primeros hombres no mejoraron las cosas, sino que se fue ahondando ese abismo del pecado, y al poco tiempo la humanidad terminó entregada a toda clase de vicios. Por eso sobrevino el diluvio, y la mayor parte de la humanidad pecadora pereció ahogada. Dios conservó un resto, porque seguía esperando nuestra conversión hacia Él. Pero ese resto tampoco, a pesar del tremendo castigo, terminó por convertirse a Él. La historia nos dice que los pueblos paganos, los pueblos que se dedicaron a la idolatría, cometieron toda clase de excesos, de desmanes, se entregaron a prácticamente todos los vicios. Si alguien se toma el trabajo de leer el catálogo de vicios de los pueblos paganos que hace San Pablo en la carta a los romanos, de entrada nomás, en el capítulo 1, uno se queda directamente boquiabierto, asombrado. Parece que no les quedara ningún vicio nuevo por aprender. Esos fueron los paganos. Pero los judíos, que conocían mejor a Dios, no eran mucho mejor. Aunque lo conocían a Dios mejor porque Dios se les había revelado de un modo especial, los judíos no eran. Eran sí mejores que los paganos, pero no demasiado. Y además hay que considerar que Dios les había dado más, no tenía tanto mérito ser mejores que los otros que habían recibido menos de Él. Si leemos la historia sagrada, tal como nos la cuenta la Sagrada Biblia, palabra de Dios, vemos que los judíos sistemáticamente maltrataban a los profetas, que eran aquellos hombres, varones extraordinarios, hombres sinceramente religiosos enviados por Dios a su pueblo para que su pueblo no se apartara de la alianza que Dios había hecho con ellos. ¿Cuál fue la suerte de los profetas? Los profetas fueron maltratados, la mayor parte de ellos fue asesinado.
Así, por ejemplo, la tradición nos dice que el profeta Isaías fue serruchado, partido en dos por un rey impío. A otros profetas, Jeremías, primero lo quisieron arrojar, lanzándolo a un pozo, milagrosamente salvó la vida, y luego fue llevado a otro país, a Egipto, y debió morir en el destierro. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio dice que el último de los profetas fue asesinado en el templo, cerca del altar, y así muchísimos otros. De modo que Dios se eligió un pueblo, Dios a ese pueblo lo privilegió con una alianza especial, le hizo extraordinarias promesas. Para mantener vivo el sentido religioso de ese pueblo envió profetas y sin embargo ni siquiera el pueblo elegido por Dios aprendió a salir del pecado. No digamos nada de los otros pueblos que vivían al margen, separados de la alianza. Dios tendría que haberse desilusionado de los hombres al ver tanta ingratitud, tanta dureza de corazón, en definitiva, tanta estupidez, porque volverle la espalda a Dios es una soberana estupidez. Pero no, el amor de Dios es invencible, ya que nada conseguía hacernos desandar los caminos que llevan a Dios. Dios envió a su mismo Hijo para convencernos de su amor, para que viendo a su Hijo, escuchándolo e imitando sus ejemplos, nosotros pudiésemos más fácilmente recorrer el camino que lleva a Dios. Esta es la verdad que hoy consideraremos. Dios se hizo hombre. Es Dios como un padre que invita a su hijo a subir hacia él, le invita a su hijo a ascender por una escalera, y al ver que el hijo no se anima a subir por esa escalera, él mismo baja para levantar a ese niño en brazos propios, en sus brazos. Dios nos envió a Cristo, que sin dejar de ser Dios, se hizo hombre para que nosotros llegásemos algún día a ser hijos de Dios en la gloria. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que Dios se hizo hombre y por tanto esto deja de sorprendernos. Pero si lo consideráramos con un poco más de atención, veríamos que es una cosa inconcebible, inimaginable. Cuando la Iglesia reza el credo largo, y nos presenta el misterio de la encarnación de Cristo, uno queda pasmado. ¿Por qué? Porque primero dice todo lo que Cristo es como Dios. Emplea una cantidad extraordinaria de títulos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Esto quiere decir que aunque Cristo tiene un nacimiento a partir del Padre, no es creado como nosotros, hecho de la nada, sino que Él existe eternamente y de derecho propio. La imagen, San Pablo dice que es el resplandor de la gloria de Dios, que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, dice la Sagrada Escritura, que antes de que el mundo existiera, Él existe, y sin embargo, aquel de quien la Sagrada Escritura y los credos de la Iglesia, aquel a quien dan tantos títulos, ese, al hacerse hombre, toma una naturaleza humana como la nuestra, sin el pecado, pero igual naturaleza humana como la nuestra, y se hace semejante en todo a nosotros. Se hace capaz de sufrir, capaz de padecer, queda expuesto al cansancio, al hambre, a la sed, al sueño, y finalmente capaz de morir. A veces nos asombra que alguien que ha sido inmensamente rico o inmensamente poderoso venga de pronto a parar en nada, pierda todos sus títulos, pierda todos sus bienes, y uno no puede entender cómo alguien a quien se ha visto tan alto de repente venga a parecer tan bajo. Bueno, pero Cristo es eso infinitamente más, porque Cristo, para llamarnos hacia Dios, nuestro Padre, no deja de ser Dios, por supuesto, pero se nos muestra como uno de nosotros, porque ha tomado una naturaleza humana semejante a la nuestra. Y entonces el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, aquel que es creador del mundo, aquel que algún día vendrá
al fin de los tiempos para juzgar a vivos y muertos, se hace un hombre como nosotros y comienza a trabajar, y los demás no creen en su palabra y lo tienen en poco y lo tienen por enemigo y sufre 1000 ultrajes, 1000 oprobios y finalmente muere en la cruz. Misterio extraordinario, pero se explica a la luz del amor de Dios. Como el amor de Dios por nosotros no conoce límites, tampoco conoció el límite de la infinita distancia que separa al Creador de la criatura. Y el Creador, para buscarnos, quiso hacerse criatura. Cristo es Dios hecho hombre para convencernos más perfectamente de esta verdad que hemos considerado los 2 días anteriores. Dios existe y Dios es nuestro Padre. Por tanto, Dios espera de nosotros una respuesta. ¿Quiénes son los santos? Ayer decíamos, aquellos que han estado completamente persuadidos, convencidos del amor de Dios. El mejor argumento que tenemos sobre el amor de Dios es el mismo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, con la ayuda de Dios, hoy trataremos de conocerlo un poco mejor, de considerar la imagen de Cristo que nos dan los evangelios. Es una vergüenza, pero nosotros tantas veces vivimos pendientes de los dichos y de los hechos, de la vida y los milagros, de los personajes de la política, de los actores, de las actrices. Hay revistas que se especializan en traer rumores, chimentos, comentarios sobre la vida de fulano de tal, de mengano, de quien sea, y tan poco conocemos a nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que los evangelios nos hablan de Él, a pesar de que los libros de los santos nos hablan de Él. Con la ayuda del Evangelio, de lo que dice la Iglesia, de la experiencia de los santos, hoy trataremos de penetrar un poco más, nunca lo agotaremos, pero penetrar un poco más, avanzar un poco más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que nos asombra cuando consideramos a nuestro Señor Jesucristo es el carácter incomparablemente superior que Él tiene con respecto a cualquier otro hombre. Él es cierto, es hombre como nosotros, pero sin embargo no hay ningún otro hombre que pueda compararse. En primer lugar, por su autoridad. Él, cuando anuncia su mensaje, nunca se remite a otra persona. No dice, yo soy un profeta enviado por Dios y en el nombre de Dios digo que deben hacer tal cosa, que deben hacer tal otra cosa. No, Él habla a título propio. Su palabra tiene autoridad por sí misma, porque la dice Él. Además, Él no estudió, como los doctores de Israel, largos años en Jerusalén o a los pies de un rabino, de un maestro de la ley, para luego enseñar a los hombres su mensaje. El Evangelio nos cuenta esto. Él vivió hasta el comienzo de la vida pública como un simple carpintero, y de buenas a primera, de la noche a la mañana, comenzó a predicar, y su sabiduría, que se dejaba entrever en su predicación, era una cosa inmensamente asombrosa, superaba todo lo conocido. ¿De dónde sacó esa ciencia? ¿De dónde sacó esa autoridad? Cuando Moisés en el Antiguo Testamento dio a Israel su ley, Moisés se presentó como enviado de Dios. Cuando Cristo da la nueva ley, que es más perfecta que la antigua ley porque era simplemente preparatoria, Él dice, habéis oído que os fue dicho, el que había dicho que hicieran tal o cual cosa era Moisés, pero yo os digo. Él habla en nombre propio. Y los judíos lo tenían por loco, por blasfemo. ¿Cómo en nombre propio nos va a dar una ley que pretende superar a la de Moisés? Y sí, Cristo no era ni loco ni blasfemo. Podía darla simplemente por la sencilla razón de que Él es más que Moisés, más que cualquier otro profeta o legislador que haya conocido Israel en el Antiguo Testamento. Además de una sabiduría y de una autoridad infinita, Él se muestra con un poder judicial que nunca ningún otro hombre ha reclamado para sí. Por ejemplo, Él perdona los pecados, de entrada. Es decir, Él cuando encuentra una persona que tiene fe y la ve bien dispuesta, dice, confía, tus pecados te son perdonados. Los judíos también por esto se escandalizaban. ¿Quién es este que perdona los pecados? Un hombre no puede perdonar los pecados. Y sin embargo Cristo se les presentaba como un hombre. Claro, es un hombre, pero es el hombre
Dios. Y ahí está el misterio y el sentido de la encarnación. Dios se hace hombre para limpiarnos de nuestros pecados. Además, Cristo no solo perdona los pecados, tiene autoridad judicial como para pronunciar una sentencia que nos declara absuelto de nuestras culpas, sino que enseña en el Evangelio que vendrá al fin de los tiempos para juzgar a todos los hombres. ¿A qué otro hombre se le ocurriría constituirse en juez de vivos y de muertos? Por esto decimos que Cristo es incomparable, por su sabiduría, por su autoridad, por el poder judicial que Él dice tener, también por el poder sobre todas las cosas que lo rodean. Cristo hizo milagros para mostrársenos como el Señor de todas las criaturas, el dominador de todo lo creado. Y el Evangelio nos va mostrando que Cristo hizo milagros sobre toda clase de elementos, para que nosotros entendiésemos que ninguna parte, ningún sector de la creación escapa al poder de Cristo. Por ejemplo, el domingo pasado leíamos el Evangelio de la tempestad calmada. Cristo de repente está en la barca es zarandeada por el viento, por la tempestad, de repente se levanta, increpa el viento, increpa el mar y cesa la tormenta. Y los apóstoles se preguntan, ¿pero quién es este que hasta las olas y el viento le obedecen? Pero Cristo no hizo solamente milagros sobre el viento y sobre las aguas. Cristo hizo milagros sobre los productos de los hombres, por ejemplo, sobre el pan. 2 veces multiplicó el pan. Hizo milagros sobre los vegetales, maldijo la higuera y la higuera se secó. Hizo milagros sobre los animales. En una oportunidad vienen a pedirle que pague el impuesto del templo. Y él, claro, no estaba obligado a pagar el impuesto del templo, porque ese impuesto era un reconocimiento del fiel con respecto a Dios. Y él no era un simple fiel, sino que es verdadero Dios. Pero para no parecer desobediente, quiso pagar el impuesto del templo. Y como no tenía dinero, mandó a que arrojaran un anzuelo, pescaran un pez y en la boca del pez encontrarían una moneda. Hicieron así y así fue. De la boca del pez salió una moneda. Esto es un milagro que hizo sobre los animales. Hizo también milagros sobre los cuerpos, con numerosísimas curaciones. Hizo milagros por los cuales demostró su poder sobre los malos espíritus. Liberó, limpió a los posesos, a los endemoniados. Triunfó sobre la muerte. En el Evangelio tenemos 3 casos de resurrección: la del hijo de la viuda de Naín, la de la hija de Jairo, que era el jefe de la sinagoga, y de Lázaro. Y después, el 4.º caso, la propia resurrección de él, con el cual se declara vencedor hasta de la misma muerte. En pocas palabras, Cristo hizo milagros sobre todo género de cosas. ¿Para qué? Para mostrársenos como el Señor, como el dominador de todas las cosas. Así que es incomparable por su autoridad, por su sabiduría, por su capacidad judicial, perdona los pecados, vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Es incomparable por su poder sobre toda clase de elementos. También Cristo es incomparable por la capacidad que tenía para compadecerse de los que sufrían, de los miserables. Cristo, a diferencia de nosotros, sentía una especial atracción por aquel que tenía necesidad, no solo necesidad económica, sino que tenía una especial atracción por los sencillos, por los que tenían poca instrucción, que tenían pocas virtudes, por los pecadores, por los enfermos, en fin, sentía un especial atractivo por todos aquellos que a los ojos de los demás eran poco y valían poco. Nosotros más bien tratamos de acercarnos a las personas que son distintas, que son muchos, son importantes, aparentan buena posición. Cristo todo lo contrario, un corazón infinitamente misericordioso. Y los pobres, los enfermos, los necesitados, los simples, los pecadores entendían esto y se agolpaban alrededor de él, se aglomeraban alrededor de él. Cristo parece tener el secreto del corazón humano. Los niños corrían hacia él. Por eso una mujer una vez en son de alabanza le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó, bienaventurado los pechos que te amamantaron. ¿Por qué?
hacía tan grande alabanza de él porque lo consideraba como un hombre único, tan extraordinario que merecía ser llamada bienaventurada la madre que lo había concebido y la madre que lo había dado a luz. Pero Cristo, al mismo tiempo que se manifiesta compasivo con todos los miserables y atrae a toda clase de hombres, no ofrece una doctrina fácil. Cristo viene a proponer a los hombres un camino estrecho, nos invita a pasar por una puerta angosta. Es raro, algunos hombres muestran una predisposición para ayudar a los que padecen, pero Cristo, además de eso, trae una gran exigencia. El reino de los cielos padece violencia. El que quiera seguirme y ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. El que ama su vida la perderá, pero el que la pierda por amor a mí, ese la encontrará. Es difícil juntar estas dos cosas, por una parte la compasión y por otra parte la exigencia. Y sin embargo estaban en Cristo. Y cosa extraordinaria, cosa notable, Cristo encontró seguidores, aunque fuese difícil compaginar ambas cosas, la misericordia, la disposición para perdonar y al mismo tiempo la voluntad de no ser transigente, de no ser cómplice con el pecado ajeno, la voluntad de exigir a los hombres la verdadera conversión. Por fin, el milagro de la santidad de Cristo es moralmente intachable. Le sobraban enemigos, pero ningún enemigo pudo jamás demostrar que había cometido un solo pecado. Por eso, cuando lo quieren acusar para condenarlo, los testigos falsos que presentan terminan contradiciéndose. Los pecados de Cristo eran inventos de sus acusadores. En Cristo realmente no había ningún pecado. Cristo se nos presenta como el que se ha humillado hasta la muerte. Imaginémoslo a los pies de Judas, lavándole los pies, a los pies del peor de los hombres. Y sin embargo se humilla hasta la muerte en la cruz. Pero el que se humilla hasta la muerte en la cruz afirma de sí mismo cosas que nunca ningún hombre ha podido decir de sí. Y el Padre y yo somos uno. El que me ve, ve al Padre. La vida eterna consiste en conocerme. Todas esas cosas nunca jamás ningún hombre las pudo decir de sí. En el mundo, a lo largo de la historia, ha habido muchos hombres que dijeron venir de parte de Dios, pero Cristo se diferencia de absolutamente todos porque Él es el único que ha afirmado ser Dios, y con sus milagros y con la santidad de su vida lo ha probado. Resumamos. Dios existe y nos ha hablado. ¿Qué nos ha dicho? Que es nuestro Padre y que de nosotros espera una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que los hombres le han dado a Dios? El pecado, el desinterés, ese corazón que no se deja conmover por tantos signos extraordinarios, por tantas pruebas innegables del amor de Dios, nuestro Padre. Pero Dios no quiere nuestra ruina. Dios no quiere nuestra perdición. Y entonces, ya que nosotros no queremos subir hacia Él, Él nos ha enviado a su Hijo, para que al verlo y escucharlo y conocerlo mejor, nuestro corazón más fácilmente pudiera devolver a Dios el amor que Él nos ha ofrecido primero. Pudiera pagar con amor el amor que Dios nos tiene. Y en Cristo vemos todo, porque siendo un hombre como nosotros, es infinitamente más que un hombre. Lo prueba por su santidad, por su sabiduría, por su autoridad, por su compasión hacia todos los miserables, por su exigencia de que nos transformemos y convirtamos, y además por el poder que muestra de poner en nosotros una vida nueva, una vida que sea como un nuevo nacimiento, como decíamos ayer, la vida de la gracia. Así como cuando se pone un hierro al fuego, el hierro se transforma y se hace caliente y luminoso, así también cuando Cristo entra en nuestra alma, transforma nuestro pobre corazón, que está tan sucio, que es un corazón de piedra, y lo hace algo enteramente nuevo. Cristo es
el enviado de Dios Padre ante nosotros para convertirnos a nosotros en hijos de Dios. Cristo espera de nosotros una respuesta. Los hombres en esta vida siguen algunos a filósofos por su doctrina, otros a políticos porque piensan que va a arreglar la situación de un país y además por ahí de rebote ligan algún puesto. Otros siguen a jefes militares porque les interesa conquistar el mundo o participar de una empresa de conquista, pero ningún filósofo, ningún político, ningún jefe militar le llega ni a la suela a Cristo. Cristo es infinitamente más. Nos propone una aventura que no se compara con ninguna otra aventura. Conocerlo, vivir del amor de Él, estar injertado en Él como Él mismo lo puso en la parábola, como el sarmiento está injertado en la vid. Y saber que mientras estamos unidos a Él, toda nuestra vida es un camino de retorno a la casa del Padre, donde nos espera Dios para hacernos herederos de la gloria por toda la eternidad. Que nuestra vida consista en esto, en servir a Cristo, donde Dios nos ponga, en conocer a Cristo. El Evangelio nos habla lo suficientemente de Cristo, es cuestión que le prestemos atención. Cristo está en la Eucaristía. Si tomamos en serio la presencia eucarística de Cristo en medio de nosotros, poco a poco en nuestro corazón irá apareciendo la única ciencia necesaria, la ciencia de Cristo. No es que las otras cosas y las otras ocupaciones no sean necesarias, no, el hombre tiene una misión que cumplir en esta vida, tiene muchas preocupaciones, tiene muchas necesidades a las que atender, el que está casado tiene que mantener a su familia, etc. Todas esas preocupaciones son legítimas y la actividad que cada uno desarrolla según su vocación y estado para atender a las obligaciones de esta vida son ciertamente cosa buena, cosa que Dios quiere. Dios no quiere que nos despreocupemos de las cosas del mundo, pero las cosas del mundo no pueden ser todas. Nuestra vida en el mundo pasará. El mundo también va a pasar, porque este mundo fue creado y también tendrá fin. Pero Cristo no pasa. Si nosotros dejamos que nuestro corazón se abra a la luz y a la vida nueva que Cristo quiere derramar en él, en nosotros aparecerá el conocimiento que no se obtiene con los libros de Cristo, sino que es un conocimiento sabroso, experimental, y entonces cuantas cosas hagamos serán simplemente medios para estar cada vez más perfectamente unidos a Cristo, y Cristo nos llevará de vuelta a la casa del Padre y así se habrá cumplido el sentido de la encarnación. Que así sea.